era un organismo que tenía muchas enfermedades que no fueron tratadas. Entonces en un momento va al médico y bueno, el médico te dice, mira, a corto plazo voy a tener que hacer tal intervención, voy a tener que hacer tal estudio, te va a doler, pero lo que te voy a decir es que de acá a 6 meses, de acá a 1 año, vas a poder volver a jugar al fútbol como jugabas antes. Entonces, el gobierno, como tenía que enfrentar esa situación tan apretada en términos macroeconómicos, lo que dijo fue, vayamos por lo urgente. Lo urgente, el Banco Central se estaba quedando sin reservas, porque el tipo de cambio estaba muy atrasado, cuando estaba a 9.50, todos sabíamos, fue la devaluación más anunciada de la historia, todos esperábamos ese salto del tipo de cambio. ¿Qué hizo el gobierno? Apenas llegó a la semana, corrigió, sacó el cepo, dejó que el tipo de cambio pegara un salto del 50%, después bajó un poco, y eso lo que permitió fue que el Banco Central dejara de perder reservas. Lo peor que le puede pasar a una economía es que el Banco Central pierda reservas. Entonces, una vez que el tipo de cambio fue a lugares más estables, eso permitió, digamos, contener el drenaje de reservas. El problema que le tocó al gobierno entrante es que tenía un montón de problemas que es como en el Shenga, el juego de Sofovich, cuando uno movía una piecita se movía la otra. Entonces, tenía atraso cambiario, bueno, había que corregir el tipo de cambio, pero si corregía el tipo de cambio ponía más presión sobre los precios. Tengo un agujero fiscal, es decir, el gobierno, el saliente, dejó una situación fiscal muy compleja en la cual el gobierno gasta más de lo que le entra. Entonces, si yo quiero gastar menos, lo que en términos de discusión sería ajustar la economía, eso hace que la economía se contraiga. Entonces, por un lado necesito acomodar las cuentas, pero por otro lado no puedo gastar menos, achicarle la política social, porque amplifico que la caída de la actividad sea más grande. Entonces, en esa secuencia de problemas interrelacionados, el gobierno dijo, estos problemas los voy a enfrentar, si se quiere, de forma urgente, de forma de shock. Tipo de cambio, reservas, tarifas. Esencialmente esos fueron los 3 elementos en el cual dijeron, acá vamos rápido. En el tema fiscal, paradójicamente, pese a que está esta idea de que el gobierno está haciendo un ajuste brutal y demás, cuando uno mira los ingresos y los gastos que tiene el gobierno, el déficit de este año va a ser más grande que el año pasado. Es decir, en términos fiscales todavía no hay un achicamiento de ese desequilibrio. A mi juicio, de forma razonable, el gobierno dijo, venimos de 4 años de estancamiento, en el cual no hubo una crisis, pero hace 4 años que la economía no crece. Después de haber crecido al 8% en promedio durante los primeros 8 años, 2003-2011, entre el 2011 y el 2015, la economía se estancó. No lo notábamos porque había algunas cuestiones como el atraso cambiario, como que las tarifas, nadie se acordaba cuánto pagaba de luz y de gas porque el valor era insignificante. Eso permitió, de alguna forma, esconder un poco la situación. Una vez que el gobierno llegó y dijo, vamos contra lo rápido, el primer problema fue el salto evaluatorio y el efecto siguiente sobre los precios. Ustedes habrán visto todos los insumos, comparado contra diciembre o contra noviembre previo al salto evaluatorio, ¿cuándo aumentaron? 35, 40%. Incluso algunos por ahí me estaban comentando que hay algunos que la grasa y otros insumos que subieron más todavía. Entonces, hoy, yo decía antes que a mi juicio erróneamente el gobierno dijo, en lugar de, yo cuando me operé del tobillo, el médico me dijo, mirá, el postoperatorio no me habló mucho, lo que me dijo es, en 9 meses estás jugando al fútbol de nuevo. Y bueno, después déjame que yo haga mi trabajo. Bueno, el gobierno, al haber puesto el foco en el segundo semestre, creó una expectativa que a mi juicio le va a complicar políticamente, porque la gente en mucha medida le toleró algunas decisiones que tomó a la espera de, bueno, el segundo semestre, bueno, para el segundo semestre faltan 3 días. Entonces, primer punto, ¿se va a recuperar la economía en el segundo semestre? ¿Va a ser mejor que en el primero? Sí, eso seguro. El problema es que piensen que estábamos acá el año pasado, devaluación, la actividad cayó, es lo que están viendo, año contra año me dijeron que las ventas en volumen están cayendo más o menos 20%, 15-20%. A mi juicio, abril y mayo fueron los peores meses del año. O sea, lo malo es que estuvimos en el peor lugar. Lo bueno es que de acá debería recomponerse. ¿Por qué es que el consumo se va a recomponer en la segunda parte del año? Si ustedes se fijan, el alza de los precios
se concentró entre diciembre y mayo, que fue el último mes que se implementó la suba de tarifas. Los sueldos como suben, salvo algunos sectores privilegiados como bancarios que acordaron a principio de año, la suba de los sueldos, incluso de los sectores que arreglaron paritarias, lo hacen escalonado, 10% en mayo, 5 adicional en septiembre, 5 adicional... Bueno, como los salarios suben a lo largo del año y los precios subieron mucho en la primera parte del año, hoy el salario real, hoy no, el mes pasado, en mayo, abril, el salario real estaba en un piso. Entonces, cuando uno mira en términos del consumo del sector privado, ese va a ser el peor momento. Ahora, si ustedes me dicen, pues perfecto, entonces salgo eufórico porque en el segundo semestre las ventas me van a aumentar, me van a explotar, no. Año contra año, si están menos 20 en el primer semestre, yo creo que pueden terminar menos 5. ¿Se entiende? Es decir, van a estar mejor que en el primer semestre, pero todavía vamos a estar por debajo de, digamos, el volumen, el consumo, en el caso de ustedes, el consumo de pan. Incluso uno cree que el consumo de pan debería ser, digamos, de los que están en la última línea de defensa, digo, porque uno primero que recorta, y bueno, ciertos lujos como, no sé, ir al cine, ir a comer afuera, digamos, gastos suntuarios. El pan es algo que está incluido en la dieta de los argentinos, con lo cual, si el consumo de pan está cayendo, bueno, es una señal de que hay una situación compleja. Cuando uno mira el tema tarifas, no sé, por lo que me comentabas en la charla previa, no tiene un peso muy alto en la estructura de gastos de la panadería. En gas prácticamente alcanzamos, o sea, hoy lo que se paga de gas es lo que cuesta generar el gas. En términos de electricidad la situación es bastante distinta. El precio de la tarifa es 1/3 del costo de generación. Es decir, en términos de electricidad va a haber que esperar, no este año probablemente, pero sí en los años subsiguientes, todos los años que siga subiendo la tarifa. La aspiración del gobierno o el objetivo del gobierno fue: tengo un problema con los deudores externos, habrán escuchado mencionar el tema de los holdouts y demás. El gobierno resolvió ese problema a la espera de que ingresen inversiones. Las inversiones que vienen a un país pueden tomar distintas formas. Puede ser un banquero de Wall Street que dice, el Banco Central, habrán escuchado que las letras del Banco Central hasta hace poco pagaban 40%, es decir, yo venía, ponía pesos y me pagaban 40% anual. Entonces, había un incentivo a que ingresen fondos del exterior, pero no fondos a abrir nuevas plantas de producción de, no sé, levadura, insumos, sino lo que se llama dinero financiero. Ese ingreso de capitales no sirve porque no genera riqueza, es solo financiamiento de corto plazo que después desaparece. Si uno piensa más en el 2017, es esperable que progresivamente empiecen a entrar capitales más orientados a la inversión. El objetivo del gobierno es de a poco ir reemplazando consumo por inversión. Uno puede decir, bueno, está mal que limiten el consumo porque eso representa, digamos, una caída en el bienestar. Y uno lo que responde a eso es cierto en el corto plazo, pero si vos no invertís, si vos no producís más, en algún momento no tenés bienes suficientes para abastecer esa mayor demanda que está generando. Entonces, la aspiración del gobierno es, hacia finales de este año, hacia principios del año que viene, que ingrese, primero, capitales privados extranjeros a invertir en cosas tangibles, en planta de producción, en telecomunicaciones, en ferrocarriles, en obra pública. Digo, los organismos de crédito, que son los que financian estos emprendimientos de largo plazo, desde que el BID, el Banco Mundial, toma la decisión de financiar a Argentina, que fue en enero, hasta que se mueve la primera retroexcavadora para empezar a alisar el terreno, pasa un año. Es decir, ese impacto sobre la actividad económica que genera la obra pública, que derrama hacia todos los sectores cercanos, recién se va a empezar a vislumbrar en 2017. Entonces, si uno tiene que pensar qué va a pasar este año en la economía, dije, el primer semestre fue muy malo. El segundo semestre va a ser un poco mejor que el primer semestre. En promedio en el año vamos a seguir estando
por debajo del año pasado. Es decir, va a ser un año de caída de la actividad. La situación de ustedes es particular. Cuando uno mira toda la economía, este año va a estar cayendo 2%, 2,5%, que es más o menos lo que cayó en 2014 cuando fue la otra devaluación. Si uno tiene que pensar qué puede pasar en 2017, yo creo que algunas cosas se van a ir corrigiendo progresivamente, no va a haber la caída del salario real que hubo este año. Eso es un tema que en términos de consumo impacta directamente. Si uno mira en todo el ciclo kirchnerista, entre 2013 y 2015, ¿saben cuántos años cayó el salario real en ese periodo? Uno solo, que fue el 2014. En todos los demás años el salario real subió. Es decir, la capacidad de compra que tenía, no solo había más empleo, especialmente hasta el 2011, sino que en el bolsillo la gente tenía, o con el mismo sueldo, podía llenar más bienes en el supermercado. Este año la inflación va a estar en 38-40% en promedio, y los salarios, dependiendo del sector, pero en promedio van a estar subiendo 30%. Es una caída muy significativa del poder de compra del salario, que impacta directamente sobre el consumo. Que si uno mira este año, el 2016, los precios en promedio van a subir 40%, en 38-40%, el salario va a subir 30%. Es decir, en 2016 el salario real va a tener una caída del 10%. Es decir, si antes yo podía comprar un changuito, ahora puedo comprar el 90% del mismo changuito. Eso el año que viene no va a volver a pasar, no debería volver a pasar, y el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar, por una razón, digamos, muy significativa para el gobierno, que es que en octubre hay elecciones parlamentarias, y es un gobierno que, más allá de las discusiones actuales, está débil en el Parlamento, tiene solo el 20% de los senadores y un tercio de los diputados. Es decir, se juega una parada, si se quiere, arriesgada, complicada en octubre del 2017. Entonces, uno cree que las malas noticias las concentraron en el 2016. La intervención del médico la hicieron en el 2016. Ahora estamos en la recuperación, cuando vamos al kinesiólogo, y uno cree que en 2017, digamos, deberíamos empezar a poder entrenar, al menos jugar al fútbol. Cuando decía de por qué creo que el consumo este año va a ser el peor año, pero el año que viene va a estar, no veo un rebote del consumo fuerte, lo que veo es que el salario y los precios el año próximo van a estar más o menos en línea, no como este que estuvieron, digamos, por la escalera y los precios subieron por el ascensor. Eso va a hacer que, digamos, generar mejores perspectivas. Cuando uno mira el conjunto de la economía, hoy la Argentina tiene un problema muy grande, muy significativo, que se llama Brasil. Brasil es, para la Argentina, el principal socio comercial y el destino del 50% de todas las exportaciones industriales de la Argentina van a Brasil. Si Brasil, uno mira históricamente, cuando a Brasil le fue mal, a Argentina le fue mal. Y Brasil hoy está inmerso en un problema que nadie sabe, político, económico, que nadie sabe muy bien cómo va a terminar. Derrocaron a la presidenta anterior, en realidad está en un proceso de 6 meses, no queda claro si el gobierno actual va a seguir estando, si van a llamar a elecciones. Bueno, si Brasil no empieza a recuperarse, eso a la Argentina es como ir con el freno de mano. O sea, la economía, si puede crecer 5, para mí va a crecer 3 por el efecto Brasil, 3, 3,5. Porque especialmente nadie visualiza en el caso de Brasil posibilidades de que en el corto plazo la economía vuelva a crecer. Cuando yo decía antes, digamos, que en términos fiscales el gobierno, el desequilibrio, digamos, el agujero es más grande que el año pasado, uno podría haber dicho, pero ¿cómo puede ser que el agujero sea más grande si multiplicaron por 5 el gas, por 5 la electricidad, duplicaron el precio del transporte? Bueno, el problema es que el gobierno eligió compensar esos mayores ingresos que recibe por las mayores tarifas, básicamente, digamos, bajando impuestos.
le bajó impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, bajó retenciones, que claramente no era un sector prioritario, pero bueno, eligió ir por ese camino, y dejó de cobrar ganancias a los argentinos que viajan al exterior. Al final del día, lo que recauda más por acá, lo perdió porque deja de recaudar por esa baja de impuestos. Lo que genera, o el riesgo que genera la situación fiscal, es que la economía tiene que crecer, porque si la economía no crece, el agujero fiscal es como una empresa que tiene una deuda alta. Ustedes les habrán pasado en su negocio, si tienen deuda y no crecen las ventas, están en un problema porque en algún momento no pueden devolver ese préstamo. La aspiración del gobierno, la expectativa del gobierno es que la economía vuelva a crecer el año próximo. Internamente hablan de 3,5%, 4%. Yo creo que la economía va a volver a crecer, pero va a volver a crecer menos, entre 2,5% y 3%. Y el consumo va a estar empatado, digamos, quizás con un leve crecimiento. Es decir, si uno mira lo que va a terminar cayendo en 2016, en 2017 el nivel de consumo recién va a volver al nivel del 2015. ¿Se entiende? Es decir, desde una realidad que es la de las panaderías, para traerlo al sector de ustedes, no cabe esperar los años que tuvieron 2004, 5, 6, 7, cuando las ventas, no sé, en promedio que les crecían en cantidades, 15% anual, 20% anual, en cantidades más o menos. Es decir, ese escenario es del pasado. ¿Qué implica esto para traerlos un poco y dejar de hablar de la macroeconomía y traerlos a la realidad sectorial de ustedes? Que los márgenes de rentabilidad que tenían en aquel periodo, cuando la economía crecía y las tarifas estaban por el piso, el salario real aumentaba el empleo, no va a estar más. Es decir, naturalmente los márgenes de rentabilidad se van a ir achicando. ¿Qué implica esto? Creo que algo habíamos mencionado en su momento el año pasado. Pensar todas aquellas alternativas en las cuales puedan tratar de diferenciar el producto para tratar de seguir haciendo lo que saben hacer muy bien, que es la historia previa, pero encontrarle la vuelta en términos de nuevos productos, de exhibición, de tratar de ver qué está haciendo por ahí, digamos, la competencia más sofisticada, digamos, del escalón superior, para tratar de recuperar margen de rentabilidad, porque lo que ustedes perdieron de rentabilidad, de margen, no lo van a recuperar por volumen. Es decir, si ustedes antes les quedaban, no sé, 100 pesos por día y ahora les quedan 80, de 80 a 100, la única forma de recuperarlo, a mi juicio, va a ser por innovación, por encontrarle la vuelta al producto, porque no va a ser porque la gente va a aumentar el volumen y va a decir, bueno, el margen es más chico, pero al final del día me siguen quedando 100 porque no aumentaron las ventas. El mercado se va a achicar, eso es lo que quería decir. El mercado no va a volver a ser, lo que decía es, en el mejor de los casos, el año que viene el tamaño de mercado del consumo de pan va a ser el mismo que en 2015. En cantidad, pero los salarios les aumentan, los insumos les aumentan. Lo peor va a ser el gasto fijo. Los servicios. Bueno, eso es caída de rentabilidad. Entonces, en algún momento cuando me comentaban, yo pensé que la incidencia del gas era más alta en el total del producto. ¿Cómo? Tan barato que No, pero pregunté, ni con la suba, sea... creo que el 5%, el 10%, no más que eso. No, ha subido siempre, pero antes yo creo que pagaba entre luz y gas un poquito más, yo estoy históricamente de lo que vaya al alquiler. Estoy en un 1000%. Bueno, vos te explicaron. Estaba pagando 1.600 y vino 12.000 pesos. ¿Y cuánto pagas de alquiler? No, alquiler no te paga. De gas. Porque El anuncio de gas llegás al precio de alquiler. lo que me comentaba él es que Estás en el tiempo, vas a 2.000, vos pagabas 2.000 pesos de alquiler de la panadería y pagabas 1.500, 2.000 pesos de alquiler. ni con la suba. Si fue un alquiler y la boleta de venta se fue a Entonces, ahora cuánto es la sí, están haciendo. los precios, ¿cuánto aumentaron año contra año, más o menos, a nivel del precio de venta? ¿25%, 30%? El producto de venta. 15, muy poco le damos. Muy poco. Bueno, esa es justo pensé que habían aumentado más. Lo que decía hacia adelante es,
cuando la demanda está retraída porque no se está destruyendo empleo o en algunos sectores particulares, pero no hay un fenómeno generalizado de destrucción de empleo, sí hay un fenómeno de menor poder de compra del salario. Entonces, la misma cantidad de trabajadores con menos poder de compra impacta sobre las ventas. Eso lo que genera es que la posibilidad de trasladar a precios los mayores costos empieza a ser acotada. Esa es la contracara de, digamos... Tiene mucho la rentabilidad. Sí, perdón. Ya, creo que sí, objetos se pueden preguntar. Absolutamente. Hay muchas mesas muy especiales, como dijeron ustedes, es una industria, éramos niños, somos militares, porque realmente somos, yo tuve una reunión, después pasaba en el ministro de la producción de la nación, somos pymes, desempeñados, los panaderos, la verdad, los panaderos, pero se tiene toda esa producción. Estamos en otro. Nosotros somos una industria artesanal de productos panificados. Se divide mucho. Nosotros gobernamos para muchos panaderos. Hay un 10%, un 5% que pueden ser 20, 30, 40 bolsas que pueden decir que son panificados. La mayoría de nosotros gobernamos para panaderías que trabajan en los barrios, ustedes saben, en los barrios de 2, 3 bolsas, 4 bolsas. Cuando vos decís bondad que baja un 20% la venta, y habría que lograr más venta, el panadero hace al revés, la sale a vender a la calle a mitad de precio, sigue perdiendo más. En vez de realmente recoger utilidad de eso, en la desesperación, produce más a mal precio y pierde más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una competencia totalmente entre nosotros mismos desleal. Parte nosotros de este problema y a veces tratamos de solucionarlo con la solución. Nosotros nos manejan como una gran empresa, como pyme, tenemos los impuestos, tenemos las cargas sociales, todo, y no somos. Entonces, eso nos obliga a que a la mayoría, yo represento a la mayoría, no hablo por mí, después el personal, cada uno será como le va, uno representa toda la institución, la mayoría genera de que tiene, para cubrir esa deficiencia, tiene gente en negro. Nosotros tenemos todo, el que no tiene 1, 2, 3, tiene 2, 3 muertos en placar, todos. Y el que me dice lo contrario tendría que ir a investigarlo, porque me miente. No hay nadie, o muy poquito, en esta industria que tenga el 100% en blanco. Entonces, yo creo que si tienen 100% en blanco, directamente tienen que cerrar al día siguiente, digo. Entonces, yo le digo a veces a nuestra federación y a todos, nosotros tenemos acá, tenemos que buscar la cosa donde realmente está la cosa. Nosotros como pymes, mini pymes, tenemos que pelear porque nos bajen gastos, no por salir a negrear con la gente, salir a vender mal el pan. Estamos haciendo las cosas al revés de lo que nos corresponde. Porque hoy un artesano, lo vi como un artesano, nosotros somos artesanos. Yo te puedo decirme vos qué industria en el país tiene un costo del 50 al 52% de la producción. No existe. Hoy tenés Ford, tenés Arco, tiene un 6 o 7% de incidencia de la mano de obra, pues tienen robots todos. Nosotros tenemos un 50 o 52%. Entonces no encontramos la cola al gato, no sabemos por dónde entrarle para ver cómo podemos ser rentables. Trabajamos con la familia, nos explotamos a nosotros mismos, explotamos a la abuela civil, que vengan a buscar algo hacen. Entonces, somos, y si alguien cree que es contrario, que lo diga, pero es la historia de todos nosotros. Bueno, es que es la forma. Entonces, en un momento, la gente hoy, ¿por qué cambia el consumo? Porque la gente prefiere estar llamando el celular y no piden pago. Entonces nosotros vendemos moneda, ganamos moneda. Porque la gente me dice, me da 10 pesos pago, pero después van a pagar 30 más al celular, porque la sociedad de consumo no lleva a otro lado. ¿Entendés? Mira qué cosa curiosa. Yo tengo una pelea que inclusive San Martín lo vi que lo puso. Yo hace meses en el centro, soy de la hice un afiche muy grande donde hay una mujer pensando, dice, 1 kilo de pan latán vale 100 pesos. 1 kilo de pan latán. Y 1 kilo de pan de panadería vale de 30 a 40 pesos. Y algunos más baratos, porque yo te pongo los buenos precios. Entonces, yo todavía estuve con 3 de la municipalidad que quieren hacer la tarjeta municipal y todo. Y entonces el tipo me decía, no, yo cambio, dice, un tomate a otro por 2 pesos, cambio de marca, no para comprar. Digo, sí, después de comprar un pan latán, lo meten en el chango y gastas 30 mangos más, medio kilo.
Entonces vos no tenés conciencia de lo que haces, porque nosotros no tenemos plata para hacer publicidad y no le podemos decir por televisión, nos están afanando que es una multinacional que es Bimbo, ¿no? Que abastece con nada de gente en relación a nosotros. Solo en la provincia de Buenos Aires, con 8.000 panaderías, poner un promedio de 3, tenemos 24. El pan lactal subió 55%. Entonces, yo creo que ni un filósofo no arregla la vida de nosotros. Cuanto ustedes son economistas, pero es muy difícil, porque somos algo muy personal, porque nació siempre una industria familiar. Y hoy no puede ser industria familiar, porque el Estado nos toma como industria. Entonces no podemos ser industria familiar, somos una industria. Entonces, que la caja, que esto, que tenés que traer esto, que lo otro, que la fin, que llaman. Cuando lo metés, entonces el panadero que la usted es 6 horas, encima le tenés que dar el contador y todo eso. Por eso te explico qué concepto de industria tenemos. Entonces, cuando uno gobierna para toda la industria, gobierna para la industria general, no para un sector que puede. Hay sectores, ya te digo, que son más tipo panificadoras, ¿no? Entonces, yo también vine acá y voy a donde puedo ir y ya te digo, porque me voy yendo a la industria y digo, qué pena que se vaya a la industria como nosotros. ¿Cómo le podemos buscar el cambio? Pero es muy difícil. Yo creo que nosotros como dirigentes tenemos que pelear para que nos tomen como una industria nacional y que no desaparezca. Porque cuando desaparezca van a pagar 100 mangos el pan de Bimbo, no van a pagar más 30 pesos el pan de la panadería que vos vas. Porque si vos tenés idea cómo se hace una factura, no tenés a lo mejor idea. Lleva 7 o 8 pasos, una factura se amasa, se estira, vamos a poner la de grasa, lo saben todo, estirás, le ponés la grasa, la doblás, la volvés a doblar en 3, la estirás, la cortás, la cortás una por una, la arrollás una por una, que la una por una. Eso es mano de obra. Quiero decir, la estirás una por una, la pones en la lata, la pintás, después le pones el dulce, le pones el azúcar, le pones el horno, la sacás, la pintás, todo ese proceso es manual. No hay máquina que lo haga. Entonces nosotros tendríamos que venderlo a 150 más por la docena. Pero no podemos, porque el mercado no nos da. Ahora, no sé si tenemos solución. Yo te tiro todo esto para que vos tengas una idea real de lo que es nuestra industria. A ver, hay algunos temas. La informalidad, digo, basta ver, cuando uno va a comer afuera, antes podía pagar con débito, ahora cada vez más seguido le dicen, no tengo débito. Es decir, cuando uno ve que la venta le están cayendo, trata de reemplazar rentabilidad como puede. Ahora, yo puedo ganar de un año a otro si estaba más o menos, no sé, 50 en negro, o este año me paso al 80 en negro, el año siguiente me voy a pasar al 130 al negro. Es decir, eso es una estrategia defensiva para tratar de lidiar con esa situación. No entendí lo de la competencia es leal, si es porque, digamos, la necesidad, cuando mandan el precio para abajo. De fundir por obligación, es una clave. El panadero, cuando le cae la venta, se le fue cayendo la venta, salió a buscar mercado y a meter su mercadería. Pero como el mercado está atomizado, hay más pan que hoy el morrón vale 100 mangos el kilo, porque no hay. Cuando hay pan vale para abastecer Uruguay, Chile, todo lo que hacemos nosotros. Entonces tenemos una competencia que nosotros no, sí. Creo que la gente trabaja cuando dice que hay que buscar un nuevo nicho. El problema nuestro es que metemos 100 kilos de pan, que lo queremos vender todo, y al mercado queremos vender más barato. ¿Viste? El Porque 55% que subió el panificado contra diciembre. Nosotros lo atendemos. Con los pocos casos que hay de panaderos que trabajan en el pasado, por eso, yo ahora quiero promover, perdóname por decir de eso, y en eso que va a hacer la municipalidad, una tarjeta de venta, el pan de Pancho y el pan de Pati. La panadería no lo vende, todo el mundo come Pati. Nosotros vendemos una docena de Pati por día en la panadería. Es una barbaridad. Bajemos, eso sí, bajemos en el mostrador, el precio que haya que bajarlo y logremos que la gente venga al negocio a comprarlo. No que vaya al supermercado y se lo comen 10 veces más. A ver, salvando las distancias, uno puede tener esta charla con el sindicato de taxis y con Uber. Entonces dicen, lo que antes funcionaba, hoy por el cambio digo en el caso de los taxis, por el cambio tecnológico, porque se abaratan los costos, también está el tema de licencia, digo, desde lo conceptual, el hecho de que una industria por ahí funcionaba muy bien antes y por ahí siguió funcionando bien porque el mercado crecía, entonces, si querés, estos
problemas de comercialización se escondían porque uno veía que más o menos había margen para subir precios y márgenes. Ahora hay que repensar hacia adelante. Que es compleja la situación, es compleja. Digo, siempre hay espacio para, a partir de la realidad cotidiana, sin ser especialista. El problema es inverso, yo te lo vuelvo a decir, quiero que analices esto, es inverso. Cuando una industria se tecnifica, baja costos. Se tecnifica, pone robot, baja costos. Y baja el producto, el precio del producto. Acá la empresa que está tecnificada, que es Bimbo, que compró ahora a Fargo, que hace esa dueña del país, que va a hacer una planta en Córdoba para el norte y otra para el sur, ellos, con la tecnificación vienen a 100 mangos, y nosotros con el esfuerzo personal lo vendemos a 30. Es increíble, es al revés. A ver, es al revés. Yo me... Sí. Una cosa, lo que decía, uno de los problemas que tenemos, que justamente lo que estaba hablando con respecto a la diferencia de pan natal con el precio, es que nosotros venimos con una comercialización de hace más de 50 años. La comercialización ha ido cambiando. Nosotros tenemos un problema de comercialización. Si el pan nosotros lo vendiéramos por pieza, sería otra cosa. El problema que tenemos es que nosotros vendemos pan por kilo. Hace años, hace muchísimos años lo vendemos por kilo. Y un kilo de pan te lleva 14 tortitas. De repente, 14 tortitas de kilo de pan se lo compran en una familia. Ese es el problema mayor que tenemos. Entonces, te suena caro un kilo de pan, 24 pesos, pero la realidad es que con un kilo de pan, comes 2 días, no compras un kilo de pan para una familia tipo de 4 personas. Está mal comercializado, tenemos un problema de comercialización, por una parte. Pero el otro problema grave que tenemos, que es el otro problema, aparte de lo que decía recién Tanú, que decía Naval, el otro problema grave es la industria de la justicia. Nadie está tomando más gente porque no le conviene más. Si vos creces en el trabajo, que vas a vender más, agarrá y le decís a los clientes no me compren más y llegás hasta acá, porque no querés tomar más gente. Porque tomar más gente genera un problema. Aparte de lo que son las cargas sociales y todo, que es otro tema. No, pero el riesgo de juicio. Que yo dije, con las cargas sociales, yo tengo 7 empleados, con las cargas sociales de los 7 empleados somos 7 empleados negros, y en 2 años me pago un muerto. Y es la realidad, en 2 años me pago un muerto, por lo que me ahorro de cargas sociales. Es muy cara la carga social, no podés tener la gente en negro, porque no es solo cargas sociales, tenés que pagar más de IVA, porque tenés que justificar, tenés que ganar lo que vos pagás ese sueldo. Tenés que justificar más ganancias. Sí, te obliga a formalizar. Y a su vez, el tipo que entró en blanco te hace el mismo juicio que el que entró en negro, porque te dice que trabajó más horas extras, porque te dice que trabajó los feriados, te dice que trabajó los domingos, te inventa una serie de cosas que te terminan generando las mismas multas que tiene el negro. Entonces te sale tan caro como el negro. A vos te conviene tener un empleado todo el año en negro y cuando te hace juicio te pagás prácticamente. Que usás las contribuciones para el juicio. A ver. Estos son los problemas graves que tenemos. Para contestar, porque si no me voy olvidando. Vos planteaste el tema, 3 temas. Primero, simplificación tributaria o bajar la presión. Hoy la presión tributaria en Argentina es altísima, es récord histórica. Ahora, simultáneamente les digo, hay un déficit en términos del PBI de, sumando nación y provincia, 7 puntos del PBI. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien el gobierno fue generoso en materia de derechos de exportación, uno lo puede discutir y yo lo discuto, lo que pueda ir bajando de impuestos va a ser con cuentagotas porque hoy tiene un agujero. Entonces, uno puede tener ese reclamo, pero saber de que, lo que está pensando el gobierno en términos de rebaja impositiva es para los que están 100% formal, bajarla. Entonces, que si vos pagas impuesto al cheque, en vez de deducir 1/3 de ganancias, deduzcas todo lo que pagás de impuesto al cheque de ganancias. Pero al que es la decisión de formalizar o no formalizar, la veo complicada. Sigo con 3 preguntas. Habías planteado el tema de la industria del juicio. Ese es un problema común a todos los sectores. Y la verdad, uno puede plantear temas, no es lo mismo por ahí. Sí, pero a todos los sectores del país. Entonces, cuando viene una empresa a poner una empresa acá, se va para encima. Sí, claro. Sí. Bueno, en algún momento, un segundo, porque si no ese problema es, corta transversalmente a todos los sectores. En los 90 nos fuimos a un extremo, por ahí en la situación en la cual se creaba mucho trabajo y la tasa de desempleo había bajado mucho, nos fuimos a otro extremo. En algún momento
va a primar cierta racionalidad de decir, bueno, si no moderamos, hay un proyecto con el tema de la CRT para regular la industria del juicio vinculada solo a los accidentes de trabajo. Es un problema que es difícil de solucionar, porque la forma de solucionarlo, entre comillas, es cuando sube la tasa de desempleo y se le quita poder de negociación con los sindicatos, y es un problema porque eso es una señal de que la economía vino mal. En términos de contribuciones, el costo hoy es el 40% de lo que recauda el gobierno nacional son contribuciones patronales. Es decir, si tengo un problema fiscal, el último lugar donde va a ir el gobierno va a ser por ese lado. Quizás si hace algo en contribuciones va a decir primer empleo. Entonces, si vos tomás a una persona que es su primer trabajo, bueno, te compensa el 50% de las cargas, pero lo digo en términos de realismo, es decir, bueno, ¿qué cabe esperar? ¿Qué no cabe esperar? En términos de comercialización, yo vivo en Capital, comentábamos antes, proliferaron no solo las grandes, digamos, no sé, panaderías gourmet o como se le llama, que venden el pan por pieza y el precio es bimbo, 3 veces más de lo que sale. Entonces, nadie dice que el mercado de Lanús, de Morón, esté acorde a esa situación. Lo digo eso como un ejemplo en el cual una variante compleja, porque implica repensar el negocio de como lo hacemos desde hace 50 años, encontrarle la vuelta para uno sabe que está la pared, que está el iceberg y que está yendo hacia el iceberg. Entonces, antes de golpearse, tratar de pensar. Lo digo esto del tema de contribuciones, de industria del juicio, pues eso va a seguir estando, lamentablemente, por distintas razones. La macro es como un corsé que te quita margen de maniobra. Entonces, de las cosas que fueron mencionando, la que está más al alcance de ustedes de cambiar es la vinculada al tema de comercialización, tecnificación, no sé, desconozco, lo planteo desde, digamos, la hipótesis, la teoría, como se le quiera llamar, alguien que no entiende el negocio, de ver si alguna parte de ese proceso se puede tecnificar y puede bajar costos. La lógica de repensar el negocio obliga a decir, bueno, esto que hice durante 70 años, que me funcionó bien durante 60, que en los últimos 5 me empezó a apretar, bueno, tengo que cambiarlo, no me sirve hacia adelante. Perdón que... No, nosotros tenemos un problema grande que es no tener desde cualquiera de las dos federaciones madres una bajada de línea de trabajo. El año pasado hicimos un extermario, me comentaba, que muchos muchachos están acá, y a pesar de que es una panadería totalmente distinta a la Argentina, que ellos hacen, o sea, por cada pueblo tiene una panadería en general y después son todas bocas. Trabajan todos por unidad, la panadería no trabaja pan blanco. Ahora, ¿cómo repensamos nosotros una panadería sin pan blanco, sin un francés? Nosotros estamos muy atomizados, con el miedo a todo. Y no hay escala para pensar, porque cada panadería vende, no sé, 4 bolsas, 3 bolsas. Pero podría mejorar muchísimo, por eso a esto iba cuando empecé la introducción, que yo dije, en el centro de panadería lo que se busca es mejorar la oferta, ¿cómo? Consiguiendo un mejor precio la bolsa de harina, el dulce de leche, la grasa, capacitando el personal de la panadería, porque nosotros tenemos una escuela que año a año se va mejorando, ni la mejor ni la peor, pero tratamos de manejar, de mejorar la mano de obra de la panadería para que mejore la oferta. Con el tema del mobiliario, cosa que no está en el mercado, que no la hizo en su momento el gobierno, nos cansamos de sentarnos a ver de qué manera se da un crédito a una persona que está 30 años en el mismo lugar, pero darle un plan social, hacerle llegar una máquina al vecino de la esquina, era accesible con un documento. Y a un panadero que está 30 años, 40 años, pasan 4 generaciones en el mismo lugar, acercarle una máquina para que mejore la tecnología, tiene que ir al banco, o sea, por los altibajos del país en los últimos 20 años, no todos están preparados para recibir crédito. Aparte, la única forma de subsistir es en negro. Puedo darle una máquina a ese artesano que viene trabajando hace 30 años en el mismo lugar, toda la familia, no se va a ir si no se fue hasta ahora. Entonces, el centro de panadero, por moto propia, arma el amoblamiento y se lo da a pagar en cuota. ¿Para qué es esto? Para mejorar la oferta. Capacitamos a la gente, ¿para qué? Lo que pasa es que es muy chiquito el nicho y con la plata que tiene el centro para hacer, hace demasiado. Por eso digo, si la institución madre pensaría dos tipos de panadería, que siempre se habla, que se para no entrar en economía, si nos vamos a ir. Pero ya digo, es la panadería de venta mayorista y la panadería de venta mostrador. Hay dos tipos de panadería que hay que decidirla y relanzarla. Y olvídate que vos, por llegada al cliente diario, una panadería entre 200
400 personas a diario. O sea que el tipo de oferta para ganar el mercado y el contacto diario es más que vivo, más cualquiera. Lo que pasa es que estamos todos en un mercado de 100 kilos, todo atomizado y queriendo, o sea, subimos la tecnología. Y con miedo, ¿no? Nos Del día a día. rinde mucho más la máquina, pero todos vendemos lo mismo. Claro. Y cada vez más. Así que baja el precio. Eso se complica. No, tenés el ejemplo del supermercado chino que te vende las barretinas por unidad. Eso, La gente se acostumbra a distintos eso. gremios se han quedado con parte, pero es todo pan blanco. Seguimos en lo mismo. A toda la compra, a todos metidos ahí. No, y aparte que los procesos de cambio nunca son inmediatos, no es que uno pega el salto y uno tiene que ir a hacer Alemania, pero al menos estar abiertos a pensar desde la realidad de mi micromundo, de mi comercio, qué cosa puedo hacer mejor, qué cosa puedo encontrarle la vuelta. Perdón que tenía... Mira, casualmente Claudio dijo dos cosas que siempre las tengo en mente. Cuando salió el ministro de Paredes, mucho tema que había, porque me sentía en el rato, le dije, mire, le dije, si no para la prisión, desaparece todo el cual me manda, desaparece. Y contamos en eso, vamos en cambio, que lo logren por el sindicalismo, no sé, eso Sí. Es RT, lo que están haciendo es RT, es solo riesgo de trabajo, no es la industria del juicio. Digamos. En ese punto, si no la quiebra, porque de 7.000 casos que había en 2013, ahora hay 138.000. Y los abogados laboralistas chochos. Y la comercialización, ya que acá está el secretario porcentaje. Yo el jueves pasado, en la reunión de la comisión directiva, le dije: no hay que vender más el cuarto kilo de pan y el medio kilo tiene que salir más caro. El kilo nada más tiene el precio de... Yo lo puse en práctica y lo contigo. Yo saqué el cuarto que tiene. Los chinos, que son pelotudos, que vinieron de la China, venden una pieza. Nosotros no, porque el cliente se va a ofender. No hay que se ofenda. Vos de la calidad que tenga y cobrate la oferta. El cuarto no existe más, porque el cuarto son 270 gramos y le cobras un cuarto igual para quedar bien, le vas a decir, le cobro 270 gramos. Entonces encima perdemos. Entonces, el kilo tiene un precio, el medio tiene un poco más caro y el cuarto no existe más. Es verdad. Entonces yo lo dije en función, pero veo que no hace nada. Porque bueno, arranquemos. El kilo medio un poco más caro y el cuarto no existe. O el golpe por ahí. Pero hay que arrancar. Y los dirigentes son los que le tenemos que decir al panadero. Porque el panadero a veces no piensa porque por el laburo. Nosotros también laburamos. Pero bueno, nos robamos tiempo para hacer lo que estamos haciendo acá ahora. Sí, perdón que tenía... Sí. Una consulta. ¿Cómo decir que el gobierno no puede bajar tanto el impuesto? ¿Cómo hacen los muchachos del norte que solamente cobran el 5% de... del norte, pensé que estaba pensando, porque no, hay empresas de software que pagan alícuotas. Acá hay, mira, la cuenta es más o menos sencilla. Vos tenés, como en Argentina, tradicionalmente poca gente paga, lo que haces es, fuiste subiendo los impuestos. Cada vez que tenés una crisis te inventás nuevos impuestos. Entonces vos lo que tenés son capas geológicas de impuestos. Sí, es cierto. Ahora el paso siguiente es, si yo estoy en AFIP, digo, a ver, pará, porque antes de tomar una decisión, decir, bueno, si yo bajo el impuesto voy a recaudar más, lo que pasa es que el que ya estaba afuera probablemente se quede afuera. Digo, esas cosas las tenés que hacer cuando vos tenés superávit. Y las cosas que no hiciste cuando superávit, que tenías más ingresos que egresos, vos ahí tenías margen para hacer estas cosas. Porque vos te podías dar el lujo de decir, bueno, bajo IVA. Tenés un problema cuando bajás IVA en un contexto inflacionario, pues si uno... A ver, es cierto lo que vos decís, pero hay un problema. La década del 90 se recaudó más y pasó a un 20% del país a dejarlo sin laburar, un 20% del país donde se le daban plan trabajar eternamente, entonces todo eso eran gastos de los que pagaban más que se les daban a los que no pagaban. Entonces, cuando se empezó a recaudar más, se empezó a crecer la salida también. Entonces, el cuento ese fue un cuento también que nos venían diciendo desde hace mucho, que a mí el contador me decía, y si pagamos todo,
Lo que pasa es que si pagamos todo y terminamos pagando menos, pero después pagábamos todo y pagábamos todo siempre lo mismo. Y hay un 20% del país que no trabaja. Ese es el problema que hay. Porque hoy tenés un 10-15% desocupado, que no existe. Yo te digo una cosa, en el centro nuestro tenemos una escuela. En la escuela nosotros tenemos 32 alumnos. De los 32 alumnos yo le consigo trabajo a 5 alumnos. De los 5 alumnos que le conseguimos trabajo, porque hay necesidad en el caso, los 5 fueron echados dentro del mes. Y los otros 25 no quieren laburar. O sea, de los 32 no me sirve ninguno. No quieren laburar la escuela de Quilmes, con 538 alumnos a través del tiempo, 538 alumnos de los carencianos, 2 quedan. No quieren laburar, el 15%. Ahora no hace más los carencianos, ahora van con gente que tenga ganas de trabajar. ¿Y sabes dónde van a buscar los panaderos empleados? A otra panadería que tiene. Te digo la economía. El tema de la universidad de la panadería, cuando vas a sacar el tema se dan el día de panadería, quieren que sea trabajo estable, o si vienen con el tema vocacional. Vamos a dejar lo que ponga, porque Termino, digamos, 2 palabras. Es cierto, parte de política social. Ahora, cuando vos mirás la asignación universal en subsidios a la ciudad de Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, gastabas 10 veces lo que gastabas en la asignación universal. O cuando uno mira el gasto, el principal problema que tenías estaba vinculado al tema de los subsidios, más allá de la valoración que uno puede hacer y del efecto que tiene. Los temas estructurales se resuelven con educación, y si tenemos problemas porque nos quedábamos sin reserva, porque teníamos trazo cambiario, imagínense lo que implica, mejorar la educación. Empiezo hoy, el logro lo tengo a 20 años. O sea, es cierto el problema, va a haber que lidiar con esa restricción, digamos. Por ahí, gente que se quedó afuera, excluida, y que no se puede, incluir de un plumazo, y que se va a tener que hacer, progresivamente, y el único canal que genera es la escuela pública. Quizás para redondear y dejar por ahí si hay algún espacio más para preguntas adicionales. Este año es el más complejo, es el peor. Estamos en el segundo trimestre, fue lo más complicado por el tema salarial. Va a estar un poco mejor va a estar mejor el año próximo, pero va a estar mejor en una noción de moderación, de normalidad. Pero bajo ningún concepto van a volver los años de que el comercio volaba y que no me tenía que preocupar por estas cosas. O sea, que uno esté pensando, ¿por qué no comercializo en vez de cuarto voy directamente al medio? ¿Y por qué le cobro el mismo precio? Si el que me llevo 1 kilo, prefiero cobrarle más al de medio y hacer descuento por cada... Bueno, ese tipo de cosas en el 2005 no se las planteaban. ¿Por qué? Porque llegaba a fin de mes y tenía... Bueno, esa bonanza, por distintas circunstancias, no va a estar presente más. En tema impositivo, va a ser difícil, por no decir imposible. IVA no se va a bajar por la incidencia que tiene, contribuciones no se va a bajar. Si se va a bajar algo, va a ser parcial en impuesto al cheque, en algún tema transaccional, pero no mucho más que ganancias, que no es algo que afecte, porque es bueno o la cuarta categoría de altos ingresos. Siempre se hace un tema con ganancia, y ganancia paga el 8% de los asalariados de mayores recursos, como se puso eje en un tema que le afecta a muy poca gente. Entonces, desde ese lado no veo que haya mejoras. Yo, más allá yo vengo de familia comerciante, trabajé desde los 11 años hasta que empecé la universidad en una ferretería, así que una ferretería que, como decíamos antes, es el túnel del tiempo. Yo entro en la ferretería de mi viejo y de mis tíos y estoy no muy distinto de como era en el 80, y con pequeños cambios algunas cosas se fueron. Mercado Libre arrasó. Los grandes supermercados, por ejemplo, Easy y demás, cambiaron totalmente la lógica del negocio ferreteril. Y en el 2001 estuvo a punto de quebrar. Después fue pensando, a partir de esa situación, de qué forma encontrarle la vuelta. Entonces, pongo la anécdota que no es representativa, pero que sirve para decir cómo pensar. Está en Chacarita la ferretería. Entonces, en un sector de alto tránsito, uno esperaba a los clientes. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Bueno, que los vendedores fueran a visitar a las fábricas a ver qué necesidades tenía. Entonces, en vez de esperar al cliente, irlo a buscar. Eso permitió generar un canal de venta que antes no se pensaba. Otra parte de la familia lo que dijo fue, bueno, a ver,
Mercado Libre, ¿por qué no empezamos a publicar las cosas en Mercado Libre? Y eso generó otro canal de venta. Y en Mercado Libre las cosas hay que cobrarlas distintas del que viene a comprarla acá, porque el que busca en Internet o por Mercado Libre busca otro precio. Digo, no es para nada replicable ni lo estoy planteando en esos términos, solo lo que digo es la necesidad tiene que llevar a repensar el negocio, porque la certeza de repensar la panadería desde la lógica de cada uno, el que está con 4 bolsas en la situación que tiene, ver el que está un escalón arriba, de qué forma pudo sacar la cabeza arriba del agua, qué vuelta le encontró, si es especializándose más en una o en otra cosa, de qué forma atraer más clientes, de qué forma, digamos, acercar al cliente a la panadería. Digo, hay formas y son difíciles porque uno hace las cosas porque las hizo así el año pasado y durante mucho tiempo funcionaron. Bueno, en algún momento, si no tenemos un sindicato como los peones de taxi que defienden y frenan el ingreso de Uber, bueno, si ingresa Uber, los taxistas, especialmente a los titulares de los taxis, se le complica el negocio tal cual lo conocieron y tal cual venía funcionando. Bueno, en el caso de ustedes están en esa situación. Conocer los limitantes, ver qué hace la competencia, asociárselas. Yo vengo ya del año pasado fascinado con pequeñas cosas, que vos decís, tenemos un presupuesto así, pero hacemos así. Bueno, el impacto que genera solo de estar planteándose esta situación los pone en una mejor perspectiva hacia adelante, pero que, digamos, más allá de lo complejo, de lo restrictivo que es el entorno por los impuestos, por la industria del juicio y demás, no esperen que los cambios vengan por ahí, más allá de que hoy es agobiante esa situación, porque la situación macro hace que no tenga espacio el gobierno. No estoy juzgando si está bien o mal, lo que digo es no tiene financiamiento para hacer eso porque tiene un agujero fiscal enorme. Lamentablemente, siempre recae sobre lo que estamos adentro del sistema. ¿Sí? Yo te puedo asegurar, nosotros tenemos una ordenanza en la luz que está prohibida la venta de fármacos, almacén y demás. Nosotros, con el gobierno anterior salíamos a hacer inspecciones, la Cámara, juntamente con el municipio, a todos los kioscos almacenes. Yo te puedo asegurar que un 70% sin cumplir estaban sin habilitar. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando agarran la computadora, como no están en el sistema, a ellos nunca tienen una inspección. Sin embargo, como vos estás anotado, estás en plan, estás en regla, te cae la inspección, te cae la bromatología, te cae la DG, la FIP, tenés el Ministerio de Trabajo, tenés todo. Si vos no existís, entonces ¿cuál es el problema? Que no hay control. Si controlamos y hacemos, insertamos a esa persona, a ese comercio, al sistema, y en realidad sí pagamos todo, no que pagamos todo lo que siempre pagamos, que pagamos a veces 60-70% del mercado negro, porque te puedo asegurar que yo me quedé pánico. Bueno, para entrar era fácil un 60%. Para entrar en la confusión, contestarle que le decías al comercial. Claro, yo le decía que no la pánico. Claro, ¿por qué estaba abierto esa persona? Lleva el inspector municipal. Sí, lo llama el inspector de Cerejano. Entonces yo le decía al inspector, escuchame una cosa, a mí no me importa, pero estamos para solucionar el tema del pago, la ordenanza. Si vos querés sacar de plata, hacelo, porque no venda pan. Por la falta de habilitación, pero que no venda más pan. Por favor, estás perjudicando al eso es cierto, lo que quiero significar. No te digo, de ese 60%, meter un 100%, pero meter la mitad, yo creo que la carga impositiva se puede aliviar. Sí, el problema de eso, de vuelta, yo trato de llevarlo a la realidad. Uno puede hacer catarsis, indignarse y contar la situación, porque en muchos casos es agobiante, es indignante y molesta y jode, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no al de al lado? Ahora, no dejen de pensar de lo que está bajo la esfera de control de ustedes, porque en el corto plazo y hasta diría en el mediano plazo va a ser más esperable poder cambiar la lógica del comercio individual que esperar que los inspectores inspeccionen, que la FIP le cobre a todos, sino a los que pagan. Digo, eso va a llevar tiempo y ni siquiera, digo, en la Argentina todo lleva tiempo y nunca. O sea, el cambio hasta nosotros. Lo que digo es no dejar de reclamar en todos los ámbitos donde haya que reclamar, pero lo que el radio de acción es el de ustedes. Entonces, por ahí poner menos energías en indignarse con el resto
más allá de que donde haya un espacio para plantear esto, hacerlo, pero pensar en la lógica propia del negocio. Sí, es más, el gobierno está buscando recaudar más, por eso viene el blanqueo impositivo también. Es decir, no está pensando bajar los impuestos, al contrario, es incluir cada vez más gente que empiece a aportar. Ustedes están al tanto del blanqueo impositivo, que es la gran oportunidad para blanquear todo lo que no estuviste pagando. Y el gobierno dice que va a ser muy riguroso a partir de ahora, veremos. Es decir, con la gente que no entra realmente impositivamente. No, sabemos que es difícil, pero bueno. Así está planteado. Vos Les agradezco, perdón por la vehemencia y hacemos gracias, el cambio, a mí siempre me sirven estos contactos. Perdónate, a lo mejor hicimos un montón de preguntas que son propias. Al contrario, yo vine el año pasado, y entender la realidad del negocio, a mí me tocó estar del otro lado del mostrador y decir, pero ¿por qué me vienen a hablar a mí? Entonces siempre soy muy respetuoso, porque para mí no hay nadie mejor para un negocio que el que lo viene haciendo hace 50 años, porque por algo lo viene haciendo. Pero a veces hay que pensar hacia adelante y por ahí no mirar hacia atrás. Perdón por la difícil. Capaz. Un gusto. el celular.